Proposición no de ley tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Rojo Noguera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Nuestro grupo presenta hoy esta proposición no de ley sobre Cuba, un país con el que ustedes saben compartimos no solamente vínculos históricos y culturales, sino vínculos profundamente afectivos, a pesar de que se ha convertido en la dictadura más longeva de Iberoamérica y que vive cada vez más momentos más difíciles. Señorías, el 12 de diciembre del año 16, la Unión Europea y Cuba firmaban el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que ponía fin a la llamada Posición Común Europea, que había recogido las relaciones que se llevaban a cabo entre la Unión Europea y Cuba durante décadas, y abría un nuevo marco que lo que pretendía, tal como se decía en aquel momento, era acompañar el proceso de actualización de la economía y la sociedad en Cuba. El acuerdo, que mejoraba los instrumentos de cooperación y posibilitaba al régimen de Cuba la recepción de cuantiosos fondos europeos, sin embargo, no era un cheque en blanco. Y así incluyó en su artículo 85 una cláusula de derechos humanos que condicionaba su implementación al respeto a los mismos y a las libertades fundamentales como una parte esencial de ese acuerdo. Un acuerdo que entró en vigor, además, de manera temporal a finales del año 17, en espera de una ratificación por todos los parlamentos que finalmente no se dio, pero ello no fue óbice para que el régimen haya podido acceder a cientos de millones de euros de la cooperación europea cada año, aun cuando la situación de Cuba no ha mejorado nada, sino al revés. En los últimos meses la crisis económica se ha agudizado con constantes apagones de electricidad, afectando a la mayoría de la isla y añadiendo un nuevo elemento de desesperación para el pueblo cubano que intensificó sus movilizaciones ciudadanas. En el pasado octubre todos somos conscientes de que Cuba fue testigo de una crisis energética de dimensiones históricas. La desconexión total del sistema eléctrico dejó a millones de cubanos en la oscuridad, sin acceso a la electricidad, agua potable, a Internet o al transporte. Y esto, señorías, no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de décadas de comunismo y del inmovilismo de un régimen que no garantiza los derechos básicos de su población y que ha logrado paralizar la isla. La situación es crítica en este momento. Salvo la minoritaria élite dirigente, el 88% de la población se encuentra en una situación de extrema pobreza. Cuba sufre el éxodo más grande de su historia. Desde el año 2022, más de 850.000 cubanos han abandonado la isla, provocando una caída poblacional en torno al 18%. La represión política se ha incrementado. La respuesta a las movilizaciones pacíficas que tuvieron lugar el pasado julio, el régimen respondió con detenciones, con ejecuciones extrajudiciales, con desapariciones forzadas, con encarcelamientos de miles de manifestantes y líderes opositores, y el resultado es que el número de hombres y mujeres e incluso menores de edad sentenciados por pensar distinto se ha multiplicado por más de 8 desde el año 2018. Y hoy Cuba supera los 1.100 presos políticos, con más activistas políticos y disidentes en prisión que en el conjunto del resto de Iberoamérica. La sociedad cubana sufre y padece en la isla, pero también fuera de ella, señorías, porque la represión contra periodistas, contra intelectuales y contra disidentes es permanente y son decenas los que no les queda más remedio que el exilio. Todas estas actuaciones claramente implican una violación sistemática de la cláusula democrática del Acuerdo de Diálogo y Cooperación firmado y la agravación de la represión del régimen cubano contra sus ciudadanos desde la entrada en vigor de este acuerdo. Por lo que se impone, entendemos, una revisión de la política de los países europeos hacia Cuba, porque, señorías, creemos que ha llegado el momento de escuchar al pueblo cubano, que a través de una veintena de organizaciones representantes de la sociedad civil emitieron una declaración que no solamente denuncia la situación que están viviendo nuestros compañeros cubanos, sino que
en esa declaración se llamaba directamente a los gobiernos democráticos a parar toda forma de financiamiento del aparato represivo en Cuba y a presionar a sus dirigentes para que se sometan a la voluntad de cambio democrático que pide la ciudadanía. Y ante esta llamada, España y la Unión Europea no pueden continuar pasivos. En este sentido, señorías, la ayuda y la cooperación impulsada desde nuestros países tiene que mejorar el nivel de vida de los cubanos y no ayudar a perpetuar un régimen totalitario. Por ello, el Parlamento Europeo ya ha reiterado en varias resoluciones su llamamiento a la Unión para que active el artículo 85 del acuerdo, al objeto de suspender la implementación temporal del acuerdo firmado ante las transgresiones que lleva a cabo el régimen cubano. Y la política exterior española también tiene que estar vinculada a la democracia y a la promoción de los derechos humanos, estos que el Gobierno socialista y el ministro Álvarez tanto dicen defender, pero que ya nos estamos empezando a dar cuenta que según dónde se defienden o no. Y creemos que es mucho lo que se puede hacer, que en la representación diplomática de La Habana sí, pero en Bruselas también. Y la diplomacia española creemos que debería liderar una posición común que condicione la relación con la isla a que se den avances incontestables en materia de democracia, de libertad y de respeto de los derechos humanos. Señorías, ¿qué más tiene que pasar en Cuba para que esto pueda ser posible y que todos apostemos de manera unánime por la llegada de la democracia al país cubano? El presente y el futuro de Cuba se debe decidir libremente por los cubanos, por todos, sin injerencias y sin imposiciones. Y por ello es necesario más que nunca que desde España apoyemos y acompañemos en una transición pacífica a la democracia en Cuba. Es decir, que los hombres y las mujeres de Cuba gocen de los mismos derechos de los que gozamos en España y en cualquier país europeo democrático. Por todo ello, desde esta comisión queremos instar al Gobierno a que se cumplan estos 6 puntos, que ya no voy a repetir, que están por escrito, en el que, de alguna manera, creo que está todo dicho, todos sabemos lo que ocurre y lo único que debe de ocurrir hoy es que todos estemos de acuerdo y apoyemos de manera unánime esta proposición no de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias a la señora Rojo Noguera. Tiene la palabra para defender su enmienda por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García.